Bueno, es un gozo y le doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que me da nuevamente de estar en casa compartiendo su palabra. Eh, Quizá los que no me conocen, quiero decirles que hace 27 años, ya 28, 27 ya, salimos de Nuevo Amanecer, noviembre de 1995, un llamado que recibimos del Señor para ir a la isla de Margarita, desde donde hemos estado hasta la fecha. Hemos fundado en Venezuela ya 5 iglesias. Tuvimos un instituto de misiones en el Amazonas, trabajando con los Yanomamis. Y bueno, actualmente, por la gracia del Señor, se ha extendido la obra a Santiago de Chile, a Panamá, en España. Pero todo lo ha hecho el Señor. De hecho, nosotros tenemos ya año y medio aquí en México, que no hemos podido salir por diferentes situaciones, y la obra sigue adelante creciendo, con lo cual fue como pues, no tanto una revelación, sino el Señor mostrándome y diciendo: soy yo el que hago todo, ustedes se pueden quedar allá tranquilos. Bueno, no tranquilos, ya nos vamos. Bueno, no quiero consumir más tiempo hablando de nosotros, sino darle gracias a Dios porque cada vez que nos disponemos a escucharle a Él, y lo hacemos pidiéndole siempre que sea su Espíritu Santo revelando su palabra, sabemos que tiene algo maravilloso para nosotros. Hace 8 días, cuando el pastor Brian empezó a compartir la palabra, yo quedé muy impactado, y de hecho le mencioné al doctor Ernesto, le mostré cómo el Señor un día antes, el sábado 9, me inquietó a estudiar un pasaje de las Escrituras, de la palabra, y me estuvo hablando acerca de ello, y me puse a escribir lo que me estaba mostrando el Señor. Y este domingo pasado, cuando empezó Brian a compartir, fue algo impresionante porque era exactamente la misma línea. Podríamos decir que era la introducción de lo que el Señor me estaba mostrando. Bueno, no introducción, sino la palabra de Dios es continua, constantemente. No podemos decir que era el principio de algo, sino que siempre el Señor nos está hablando, y esa es nuestra oración, que el día de hoy hable a nuestro corazón. Los que no estuvieron el domingo pasado, el pastor Brian habló de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos nosotros en hacer aquello que Dios sí nos ha pedido que hagamos, y que hay consecuencias cuando no actuamos como tal. Y también un punto que fue muy impactante también, recordándonos cómo la sangre habla, ¿sí? Esos son los puntos, vamos a decirlos, centrales de lo que el pastor compartió hace 8 días. Así es de que hoy vamos nosotros a iniciar, sí, a dar continuidad a lo que ya el Señor ha venido haciendo en nuestra vida desde el día que Él vino a nuestro corazón, desde que nacimos de nuevo y abrió nuestros ojos para que pudiésemos ver el reino. En las dispensaciones pasadas, el pacto antiguo, vemos cómo Dios llamó a muchos hombres y mujeres. El llamado de Dios está desde el principio del tiempo, la asignación es desde el principio. No es exclusivamente del nuevo pacto, sino desde el inicio del plan de Dios en nuestra vida. Pero también vemos a través de la palabra cómo muchos de ellos, o quizá la mayoría de ellos, por falta de conocimiento, por falta de firmeza, por falta de carácter, ¿sí?, fallaron en algún momento. Hoy quiero tomar como ejemplo, pues, un hombre que fue llamado el amigo de Dios, Moisés. Recordamos que Moisés, desde que nació, fue elegido por Dios, fue llamado por Dios. Primeramente le salvó de morir en las manos de los egipcios por el decreto de Faraón. Posteriormente
le salvó de morir ahogado o terminar en las fauces de alguno de los cocodrilos del Nilo. Y le llevó para que fuese instruido pues en lo más alto que existía en ese imperio, ¿sí? La hija del faraón lo adoptó. Pero no le faltó la instrucción, no le faltó que estuviese a su lado su madre para decirle quién era, para que conociera cuál era su origen y sobre todo que conociese al único Dios, al Dios que ellos servían. Ese fue Moisés. Pero recordamos a través de la historia, no quiero ahondar mucho en ella, pero sabemos que Moisés tuvo que salir huyendo por haber matado a un egipcio, ¿sí? Cuando pues nadie lo había nombrado a él juez de nadie, una falla en su carácter, en su dominio propio. Y posteriormente lo vemos en el desierto, en Madián, cuidando las ovejas de su suegro, muchos años después, cuando Dios vuelve a llamarla. Le llama para recordarle, para decirle que él tenía una asignación, él tenía una tarea que cumplir. Y sabemos que Moisés se empezó a resistir. Empezó a poner algo que muchos tenemos a veces por costumbre, pretextos. Empezó a ponerle uno y otro pretexto a Dios. No quería dejar ya esa zona de comodidad donde estaba. Habían pasado muchos años, sentía un hombre ya anciano y no quería regresar a Egipto y no quería asumir esa asignación que Dios le había dado de conducir a su pueblo, de sacarlo de la esclavitud para traerlo al reino, a la libertad. Así es de que una tras otra vez estuvo poniendo esos pretextos hasta que llegó un momento en que hizo enojar a Dios. Sí, lo vemos que el Señor se enojó con él, ¿sí? Porque cuando puso el último pretexto de que él era tartamudo, que no podía hablar, que etcétera, Dios le dijo, mira, allí te voy a poner a Aarón para que hable por ti. Así de que ya no le quedó a Moisés más excusas que aceptar lo que Dios le estaba pidiendo. Fue con su esposa Séfora, le dijo, prepara las cosas, Séfora, porque regresamos. La familia, y inicia ese trayecto para regresar a Egipto. Pero, no sé, una tarde, una noche, estaban allí en una posada, ya próximos a entrar a Egipto, llegaron a descansar. Y la palabra de Dios nos dice que estando allí, Dios quiso matarlo. En algunas traducciones leemos que Dios lo quiso hacer morir, ¿sí? Moisés, con un llamado, con una asignación, con una vocación, formado, preparado, Dios, no es que Dios lo convenció, Dios lo envió y Moisés pues aceptó a regañadientes, pero iba a cumplir con su función. Y llega a este punto y Dios quiere matarlo. Yo quisiera hacer aquí un pequeño, detenerme un poco, les voy a hacer una pregunta, va a ser la primera pregunta que les voy a hacer. Aprendí a hacer preguntas, me gustó estarles preguntando. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes puedan, sí, compartir. Sé que muchos de ustedes conocen la historia completa de Moisés, han leído, sí, este capítulo donde tenemos esta referencia, sí. Los que quieran ahondar en ello, pues ya saben, está ahí en el capítulo 4 de Éxodo, ¿sí? Entre el versículo 24. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Por qué creen ustedes que Dios quiso hacer morir a Moisés? Bueno, comenten ustedes. Sí, y ahorita en 2-3 minutos van a levantar la mano. Ya empezaron a levantar la mano. Excelente. Entonces voy a esperar a que la levanten la mayoría para que no vayan a decir, ya escuché, ya lo dije. Ahorita voy con ustedes primero. Bueno, ¿ya se pusieron de acuerdo? Aquí en esta mesa ya se pusieron, todavía no. ¿Y ustedes, la mesa 6, ya se pusieron de acuerdo? Bueno, ustedes ya. Qué bien, vamos a ver.
La mesa 11, ¿ya se pusieron de acuerdo? Todavía no. Les voy a dar unos. ¿Y ustedes? ¿Ya están de acuerdo? Perfecto. Y aquí en la 8 también. Y en la 12, ya. La 13, ¿ya están de acuerdo? También. También. Bueno, ya casi todos están de acuerdo. Ok. Bien. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Vamos a empezar a escuchar las respuestas. Vamos para la primera mesa que levantó la mano. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes? ¿Quién es el que va a responder? ¿Usted? Que Dios les bendiga. Bueno, nosotros creemos que aquí en el versículo 25, dice de Éxodo 4, dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a los pies de Moisés, a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Creemos que aquí lo importante que había no considerado Moisés y que Séfora, en este caso su ayuda, había notado y era necesario circuncidar a sus hijos. El hecho es, bueno, la circuncisión, por los que pues ya lo saben, ¿verdad? Pues es quitar ese excedente en el varón, ¿verdad? En sus genitales. Eso fue un pacto que Dios estableció con Abraham como una señal de sus hijos. Todos los judíos en este tiempo son circuncidados, pero ahora en la gracia por nuestro Señor Jesucristo no es que se haya eliminado, sino que hubo un cambio. Dice, es necesario que haya un cambio, que es la circuncisión del corazón, quitar la grosura del corazón, el pecado. Yo quiero centrarme en la primera parte de la pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra respuesta que difiere? ¿Sí? ¿Quién? A ver. Aquí te la detengo, Paulina. Sí, gracias, porque Dios reemplaza lo que no le es funcional. Moisés se rehusó a cumplir su asignación. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo que aquí, de qué lado? Aquí ustedes, ¿quién? ¿Quién de ustedes? Para que al tener temor de Dios reconociera y obedeciera el llamado de Dios y cumpliera con su asignación. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo al respecto? Si todos están dentro de las respuestas, ¿hay alguien que tenga otra respuesta? Yo te lo detengo. Para ponerlo a prueba, ya que estaba poniendo muchos pretextos para cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Bien, ¿alguien más? Usted, tu humor. No te lo doy. Solo me gustaría agregar de que eso nos hace notar cómo es importante cuando Dios te manda a hacer algo que estés en obediencia, empezando por tu casa, que todo esté en orden como Él te lo pide. Bien, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Ya todos estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en todo lo que hemos dicho? Bueno, pues entre todos hemos o se ha llegado a esta respuesta. Vamos a ver qué es lo que... ¿En qué coincidimos todos? Efectivamente, Dios había establecido un pacto con Abraham y había establecido que todo varón que no fuese circuncidado, ¿sí?, al 8º día sería cortado de su pueblo. ¿De quién era la responsabilidad de circuncidar a sus hijos? Del padre, en este caso de Moisés. Ahora quiero que de una manera muy rápida piensen. Aquí la palabra no nos dice qué edad tenían sus hijos o su hijo. Habla de un hijo, ¿sí? Pero definitivamente no era un bebé, ni mucho menos de 8 días, que es cuando está comprobado, ¿sí?, que es mejor el tema de la circuncisión. Probablemente era un adolescente o ya un joven.
circuncidar a un adolescente, a un joven con un pedernal, no debe haber sido nada fácil. Pero lo que quiero remarcar es cómo por falta de haber sido diligente Moisés en aquello que él sabía que tenía que hacer y que se lo había dicho a Séfora, porque definitivamente Séfora recibió la visita del Espíritu Santo, porque de otra manera no podría haber sabido Séfora que quizá ese estado físico que había en Moisés, que estaba a punto de morir, se debía precisamente a la intervención de Dios, pero fue llevada a hacer este acto en el cual circuncidó en situaciones muy extremas a su hijo, y al ver la sangre que se derramó, en ese momento dio esta expresión: ahora me eres un esposo de sangre. Recuerdan que el pastor Ryan habló el domingo pasado de que la sangre habla. En este caso, la sangre, ¿sí?, ha sellado, ¿sí?, una relación, que era ese matrimonio, esa unión entre ellos. Dijo, ahora va más allá, porque se ha derramado la sangre de nuestro hijo. Ahora me eres un esposo de sangre. Pero lo importante, todos contestaron, sí, dentro de lo correcto, es que efectivamente, pues Moisés no había sido diligente. Así de que dejamos esto como un ejemplo en el antiguo pacto para entrar ahora a nuestra dispensación, a este nuevo pacto, donde también todos somos llamados. Y tomo como ejemplo, así como tomé a Moisés, el ejemplo de Pablo. Pablo habla y nos dice, Pablo en el inicio de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, se presenta, ¿sí? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y él mismo, posteriormente, en el capítulo 9, ¿sí?, y podemos empezarlo a leer inclusive desde versículos anteriores, deja establecido que todos hemos sido llamados. Nos llama vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia. Viene hablando Pablo acerca de cómo Dios fue paciente, ¿sí?, cuando se muestra, al mostrar la ira, ¿sí?, de los hombres, y cómo estos vasos de misericordia que somos nosotros, que fuimos preparados desde el principio de los tiempos, hemos sido llamados para que Él manifieste sus riquezas de su gloria. Todos hemos sido llamados. Dice Pablo, tanto griegos como gentiles. Hoy en día sabemos nosotros que estamos aquí porque hemos recibido ese llamado. Y al recibir el llamado de Dios, en el llamado está implícito, ¿sí?, precisamente nuestra vocación, está implícita nuestra elección, ¿sí? Él nos ha elegido. No somos nosotros los que le elegimos a Él. Él nos eligió a cada uno de nosotros. Y al hacer esto el Señor, al llamarnos a nosotros, nos da primeramente una nueva nacionalidad, ¿sí? Ahora ya, y hace referencia a este pasaje, ¿sí?, donde dice el apóstol Pablo, lo recuerda, este pasaje en Oseas, que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nos da pertenencia. Llamaré amada a la no amada. El amor, no hay nada más poderoso, más fuerte que nos dé pertenencia, ¿sí?, que el amor. Cuando Dios nos dice llamaré amada a la no amada, nos está diciendo ahora al pertenecer, tú me perteneces a mí. El amor nos da pertenencia. Yo le pertenezco a mi esposa. Ella me pertenece a mí.
no en un sentido de control, no en un sentido en el cual sea una propiedad, no, sino porque el amor es pertenencia. A nadie más le pertenezco, solamente a mi esposa. Y ella a nadie más le pertenece, solamente a mí. Por eso el Señor dijo que seríamos uno solo. El concepto de amada, de que Dios nos llame la amada, ¿sí? Es precisamente el concepto de pertenencia. Le pertenecemos a Él. No podemos pertenecerle a nadie más, sino solamente a aquel que nos ama, ¿sí? De tal manera que dio precisamente a su Hijo unigénito para darnos salvación y vida eterna. Nos da una nueva identidad. Seremos llamados, dice, hijos del Dios viviente. ¿Hay algo mayor a esto? ¿Hay algo superior a ser llamados hijos de Dios? A mí me ha pasado en varias ocasiones que voy caminando o voy en el carro y voy sonriendo y a veces se me quedan viendo como diciendo, bueno, ha de ir escuchando algún chiste, ¿no? O a veces me preguntan que por qué sonrío. Y la verdad es que cuando yo tengo presente y estoy recordando que soy hijo de Dios, del Dios viviente, sonrío. Les voy a dar un testimonio que viví hace 26 años. En la ciudad de Caracas, un fin de semana, fui a recibir a un pastor que nos iba a visitar. Teníamos apenas un año allá en la isla. Así de que viajé a la ciudad de Caracas y por la emoción y lo que haya sido, cometí el error de no haber comprado, no haber reservado el boleto de regreso a la isla. Y claro, es una isla turística, en fin, en el momento en que llegamos al aeropuerto para para viajar a la isla, había una confusión tremenda, no había vuelos, se habían retrasado los vuelos. El caso es de que no teníamos cómo regresar a la isla ese sábado. Y en la isla nos estaban esperando con una cena, una reunión, los miembros de la iglesia. Pues empezábamos, pero ya había algunos, ya bastantitos. Estaban todos esperándonos que llegáramos y nosotros en el aeropuerto de Caracas sin poder salir. Y yo decía, no, pues no, imposible. Yo sabía lo difícil que era, no había vuelos. Ya nos habían dicho que no había ya vuelos a la isla. Así de que ante esta situación, un amigo mío nos había llevado de Caracas al aeropuerto y estaba allí conmigo esperando. Me dijo, bueno, Luis, vámonos a Caracas, vamos a la casa, allí duermen y ya mañana se van. No hay nada más que hacer. No hay vuelos. Nada. Y yo estaba hablando con él cuando de repente el pastor que estaba conmigo se me desapareció. Yo no sé, me descuidé y ya no lo vi. Dije, bueno, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde está? Y yo no lo veía. En eso escucho por el altavoz del aeropuerto una voz que reconocí inmediatamente. Era la del pastor. En el altavoz del Aeropuerto Internacional de Caracas. Escuché la voz de ese pastor que decía, todos los pasajeros que están varados, que no pueden, que van a ir de Margarita, que están buscando, por favor, concéntrense en tal parte, y no sé qué. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? A los 15, 20 minutos veo al pastor con su portafolio caminando y como con 60, 70 personas atrás de él, siguiéndolo. Y me dice mi amigo, oye, ¿qué hizo? Le dije, no sé. Síganme todos. Pasó delante de mí, me dijo, vente. Le dije, pues, adiós. Llegamos a un counter de una aerolínea. Empezó a llegar la gente y dijo, aquí están. Y yo, ¿qué hiciste? Espérate, ¿qué? Bueno, habló con el gerente de la aerolínea, consiguió que le prestara, se metió a la cabina de sonido, yo no sé cómo hizo, del aeropuerto,
El gerente le dijo, si usted me llena un avión, consigue llenarme un avión para ir a Margarita, yo veré cómo hacerle si desvío un vuelo que va a llegar, que ya pernota aquí, para llevarlos a la isla. Pues efectivamente, no quiero extenderme más, a las 1:30, 2 horas, ya estábamos todos arriba de un avión que venía de otro lugar y convencieron al piloto y a la tripulación para que volasen a la isla de Margarita y nos dejasen allá. Bueno, cuando ya el avión había despegado, venía el pastor a un lado de mí y venía unas extranjeras a un lado y una de ellas, francesa recuerdo, en un español ahí medio, se acerca al pastor y le dice, usted debe de ser una persona muy importante para haber logrado que esto suceda. Esto no sucede en ningún lugar. Y con una sonrisota dijo, sí. Y ella le dijo, ¿y usted quién es? Dice, yo soy hijo del dueño de la aerolínea. Y ella dijo, ay, con razón. Pues claro, y se le quedaba viendo así como echándole el ojo, ¿no? El hijo del dueño dice, y no nomás de esta, de todas. Es más, el dueño de todo. Soy hijo del Dios viviente. ¿Y saben quién es ese pastor? Ahí está, mírenlo, allá. Allá. Ajá. Así es. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos creen que en el llamado que Dios les hizo, que en la elección que Dios nos hizo, les dio esa potestad de llamarse hijos del Dios viviente? Y el ser hijo de Dios les da la autoridad, ¿sí? Les da la capacidad, nos da los recursos, nos da todo lo que necesitemos para hacer su voluntad. Que cuando Dios nos ha enviado, que cuando Dios nos ha dado una asignación, que cuando Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿sí?, hacer su voluntad, no habrá absolutamente nada que pueda interponerse. Pero debemos, y ahí es a donde vamos a entrar. Esto es como la introducción al tema de hoy. Debemos ser diligentes en lo que tenemos que hacer. Tenemos, recordando lo de la semana pasada, ser responsables de aquello que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. Así es de que, pues yo le doy gracias a Dios que, pues Él me llamó, Él me trajo y me puso precisamente bajo esa dirección del pastor, del doctor Ernesto. Y en pocos años, yo duré muy poquito, pero fue muy fuerte, muy duro, ¿sí? El Señor nos envió a cumplir, ¿sí?, con una misión. Pero yo llevaba lo que había aprendido, lo que Dios me había revelado y lo que a través de el pastor que me dio, ¿sí?, yo pude recibir. Por eso cuando me preguntaron a mí al llegar a la isla que qué iba, un grupo de pastores, el concilio ahí, el Sanedrín que me recibió, bueno, donde me vi un día, me preguntaron, ¿y usted a qué viene? Y yo le dije, pues les voy a decir lo que vengo a hacer. Cuando salí de México, mi pastor me dijo, si no conquistas la isla de Margarita para Cristo, mejor no vayas. Así es de que vengo a conquistar la isla de Margarita. ¿No les gustó?
No sé por qué, si todos trabajamos para el Señor, pero bueno, esa es otra cosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ahora sí, apenas vamos a entrar en el tema. ¿Sí? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y empieza a darnos una lista, ¿sí? Una serie de características, de cualidades, en la palabra dice estas cosas, ¿sí? Que debemos nosotros de añadir a nuestra fe. Empieza a hablar de que a la fe tenemos que añadir virtud, que a la virtud tenemos que añadirle conocimiento, al conocimiento tenemos que añadir dominio propio y así sucesivamente una serie de cualidades. No vamos a ver todas el día de hoy porque el tiempo no lo daría, pero antes de esto sí quiero que podamos nosotros entender que esta es una estrategia. Esto es una estrategia del reino. El ser diligentes para añadir a la fe es una estrategia necesaria, indispensable para alcanzar nuestro propósito. Una estrategia necesaria para que cada uno de nosotros en la asignación que hemos recibido podamos avanzar. Porque si no aplicamos esta estrategia, no lo vamos a lograr. Es necesario que seamos diligentes. Es necesario que cumplamos nosotros con esta estrategia. Primeramente, y aquí viene la segunda pregunta, ¿qué significa para ustedes o qué definición le dan a ser diligente? Yo sé que es una pregunta muy sencilla, rápido la vamos a contestar y esta pregunta contiene otra más. ¿Consideran ustedes que es un hábito o debe ser un hábito el ser diligentes? ¿Sí? ¿Está clara la pregunta? La primera es una definición, un concepto. No busquen en Google, busquen sabiduría de Dios. Es muy fácil, ¿sí? ¿Qué es ser diligente? Pónganse de acuerdo, contesten, es facilito. ¿Qué es ser diligente o qué es la diligencia? Los que estudien raíces etimológicas pueden acudir a su raíz. Y si la diligencia es un hábito, ¿sí? ¿Quién? Yo sé que es muy fácil. ¿Quién primero? ¿Qué es diligencia? Vamos otra vez a la mesa 4. A ver, ahora aquí te lo detengo. Sí, gracias. Bueno, ser diligente para mí es adelantarnos a una necesidad que está y tratar de resolverla con anticipación y apurar porque de hecho ya está la necesidad desde ayer, ¿no? Digamos, y diligentes atenderla con visión. Ajá. A ver, otra respuesta aquí. Yo te lo detengo. Sí, es el cumplimiento a una ordenanza en tiempo y forma, y es un hábito por ser una forma de ser continua. Muy bien, cumplimiento. Aquí, ¿alguien más? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien quiere, a ver, por aquí? Nosotros decimos que es la disposición a obedecer y servir y hacerlo cuando te corresponde. Implica disciplina y responsabilidad. No es un hábito, pero debería serlo. ¿Alguien más? ¿A dónde? Allá, al final, aquí. Bien, voy para allá ahorita. Dice, cumplir con un mandato rápido y de buena gana todo el tiempo y acostumbrarse a hacerlo y obligarse de forma natural. Perfecto, allá. Es llevar a cabo la asignación con responsabilidad. Sí es un hábito la diligencia y un hábito son las acciones repetitivas. Muy bien. ¿Hay alguien más? Ya es todo. Bueno,
Ok, ¿alguien aquí? Ustedes. Obedecer puntualmente y buscar los recursos necesarios para cumplir con diligencia lo que nos fue asignado. Muy, ¿y consideran que es un hábito? ¿Sí? ¿O debe de ser un hábito? Se convierte en, cuando se es diligente, se convierte en un hábito. Muy bien. Bueno, allá. Ajá. Perdón. Tener el cuidado, diligencia es tener el cuidado para ejecutar una actividad o instrucción. Alguien diligente es activo, cuidadoso y exacto. Es por eso que sí debe ser un hábito ser diligente. Y el hábito se forma y construye a través de un principio y es algo que debe repetirse. Muy bien, perfecto. Aquí ustedes, ¿no? Ustedes no. Bueno, ok. Bien, pues creo que entre todos podemos ver efectivamente esa respuesta. Les voy a decir de dónde viene para tener el concepto esta palabra. Diligencia viene del latín, ¿sí? Diligere, que significa cuidar, ¿sí? Es el esmero y cuidado de ejecutar algo. Según su definición, hábito es una conducta repetida regularmente, ¿sí? El ser humano aprende desde niño, desde pequeño, ¿sí? Se le enseña y desde pequeño empieza a crear hábitos. Hay hábitos positivos, hábitos buenos, y hay hábitos malos. En este caso estamos hablando de los hábitos positivos, de los hábitos buenos, ¿sí? Que debemos de tener. Y esto es durante todo el proceso de crecimiento. Nunca se deja de aprender y nunca se deja de adoptar hábitos, ¿sí? Así es de que cuidar, dice el concepto de donde viene esta palabra, es cuidar. O sea, ser diligente es tener el cuidado de estar haciendo, de estar cumpliendo, de estar ejecutando aquello que se nos ha asignado. Dios nos ha dado una asignación. Dios nos muestra su voluntad. Dios nos pide que vivamos conforme a su voluntad. Y es por eso que el apóstol Pedro pide que a la fe le agreguemos, seamos diligentes y sea un hábito constante agregarle cualidades. La fe viene a nosotros en el momento en el que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. La fe se va formando en nosotros cuando Cristo se va formando en nosotros. La fe es la palabra, ¿sí? Revelada a nuestra vida, ¿sí? Y va creciendo en nosotros. Nosotros no, escuchen bien lo que voy a decir, nosotros no podemos agregar fe. La fe crece en nosotros. La fe es Cristo en nosotros. Eso es la fe. Por eso el apóstol Pedro dice, a la fe, ¿sí? A la fe debemos de ser diligentes en agregar, y lo primero que pide, que nos muestra, es virtud. Sabemos que la inspiración, cuando el Espíritu Santo muestra algo, es con un propósito. No está allí, alguien diría, bueno, igual pudo haber pedido conocimiento primero o dominio propio. No, está pidiendo virtud a la fe. Quiero decirles que lamentablemente hay personas que se quedan ancladas en la fe. Conozco personas que no, es que yo tengo muchísima fe, la fe y fe, pero su evidencia de vida muestra, ¿sí?, que se quedaron ahí. Únicamente tienen mucha fe, pero no tienen control de su dominio propio. No tienen conocimiento. ¿Saben? Cuando no hay revelación de la palabra de Dios, se cae en religiosidad y se pretende vivir bajo sistemas religiosos, porque no se ha revelado la palabra, porque no se ha entrado al reino. En el reino no hay religiosidad, hay que conocer, ¿sí? Entonces es sumamente importante no quedarse anclados únicamente en la fe. Yo no estoy diciendo que tener fe sea malo. No,
Pero en la medida que la fe crece en nosotros, crece la diligencia en hacer lo que la fe nos está revelando que debemos de hacer. ¿Sí? No es solamente decir, no, yo tengo mucha fe, pero no tienen conocimiento. Hace poco una persona me decía que le daba gracias a Dios que le había acercado un hombre a su vida cuando viven en pecado. Dios te acerca a alguien para que vivas con él en pecado. Puedes darle gracias a Dios porque te puso a alguien a tu lado para que vivas en pecado. ¿Eso qué es? Falta de conocimiento. No conocen al Dios viviente. No conocen su voluntad. Y así como eso podría ponerles cantidad de ejemplos de falta de dominio propio, de falta de amor fraternal, de todas las cualidades que crecen. Virtud, y esto es bien interesante. Les voy a preguntar, claro, ¿qué es virtud? ¿Sí? ¿Qué significa o cómo se define la virtud? Aquí sí les vamos a dar un poquito más de tiempo. Virtud. Empiecen a deliberar entre ustedes. ¿Cómo van? ¿Alguien más ya se puso de acuerdo? ¿Todavía no? ¿Ya? Ya, ok. 1, 2, ya no hay café. No, así de que no se me vaya. ¿Alguien más? Ahí vamos para allá, aquí más. ¿Ya podemos empezar a responder? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por aquí. Están más cerca y luego vamos para allá. ¿Quién va a responder? Capacidad o respuesta extraordinaria y práctica ante una necesidad o requerimiento social, familiar, laboral, etc. Siempre listo para responder a su asignación. Capacidad. No, dime los capacidad. ¿Qué más? Respuesta extraordinaria. Respuesta extraordinaria, bueno, capacidad, ok. Y práctica ante una necesidad. Y práctica, ok. Capacidad, respuesta, práctica. Sí, de responder. Ahora vamos aquí a la mesa 4. ¿Quién va a responder? Usted. Bueno, es un conjunto de cosas positivas que tiene una persona, que puede ser respeto, honestidad, ¿sí? Muy bien, bueno. ¿Alguien más? ¿Aquí? No, aquí yo se lo detengo. Cuando la mujer con flujo de sangre dijo, si tocara su manto, seré sana. Y tocó el manto y dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron los apóstoles, todo mundo te toca. No, dice, porque alguien me tocó y salió de mí virtud. Nosotros pensamos que virtud es poder. ¿Y qué más? Y también es la disposición de hacer el bien. La disposición de hacer el bien. Poder y disposición a hacer bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por acá? Ay, perdón, sigo por aquí, luego voy con ustedes. Muy bien. Virtud es que tengas la capacidad, el conocimiento para realizar una actividad de excelencia. Muy bien. A ver. Yo te lo detengo. Okay. Para mí, virtud es un conjunto de pensamientos y acciones morales conducidas con pureza de pensamiento y acción. Conjunto de pensamientos y acciones morales. Bien. Acá, ustedes, ¿quién? A ver. Aquí se lo detengo. La capacidad de hacer el bien con facilidad, habilidad, sin esperar nada. Muy bien. Capacidad de hacer bien, habilidades. La virtud es ser asertivos en hacer lo que es justo y verdadero, que nos llevan a las cualidades y dones como la bondad, la lealtad, la compasión, la disciplina y así. Muy bien, ok. Sigo por aquí. ¿Quién más iba a responder? ¿Es todo? Bien, bien. Bueno, escuchamos varias respuestas. ¿Falta alguien? Aquí.
Es el don de la búsqueda de lo bueno, lo agradable y lo digno para hacer el bien. La búsqueda de lo bueno, lo digno, lo agradable para hacer bien. Bueno, voy a darles la definición de virtud. Más que la definición primero, yo siempre voy a su origen, ¿no? De dónde viene la palabra virtud. Virtud viene del latín virtuten, con M, ¿sí? Ahorita le doy, ahí está. Virtuten, que significa, o viene de dos raíces. Vir, que es un valor relacionado con el hombre guerrero. Los griegos, los romanos, ¿sí?, le llamaban a este valor a los que iban a la batalla. El valor para enfrentar, el valor para alcanzar, para conquistar. O sea, un valor que se antepone muchas veces a la propia vida. O sea, el guerrero, sí, el que va a la batalla, su valor lo impulsa a ir hacia adelante para conseguir el objetivo deseado. En el caso de un guerrero, de un soldado, es la conquista, es la victoria. Así es de que virtud viene de vir, ¿sí? Valor para alcanzar, ¿sí?, un objetivo. Bien, y su plural es virtutes, que fue asociado, y este es el caso, ¿sí?, a todo tipo de cualidades, como ustedes lo han mencionado, morales. De ahí viene la palabra virtudes, ¿sí? La palabra virtudes está asociado con esto. Cualidades morales. Y es así como se relaciona la fuerza, que es lo que quiero resaltar en esto, ¿sí? La fuerza, el valor, ¿sí? Con las cualidades, dándole el significado de fuerzas, cualidades y potencial de un individuo para actuar. Asociado a las cualidades morales, pues diríamos hacer el bien. Todos ustedes tocaron parte de esto, pero quiero resaltar por qué el Espíritu Santo le dice a Pedro, primero pon virtud después de la fe. Se necesita valor, se necesita fuerza, se necesita convicción, se necesita ese estar plenamente persuadido de que debemos de alcanzar la victoria, ¿sí?, en aquello que se nos ha establecido. La virtud no es algo únicamente asociado con lo bueno, sino, ¿recuerdan cuando dice mujer virtuosa, quién la hallará? Un anesto que acabamos de ver, ¿qué es una mujer virtuosa? Una mujer que tiene el valor de anteponer su propia vida para alcanzar su propósito. Y si ese propósito se ha revelado de parte de Dios para ella, pues qué mejor regalo podemos tener, ¿sí? Bueno, que tener una mujer virtuosa a nuestro lado. Es una mujer valiente, una mujer que antepone, ¿sí?, su propia vida para cumplir con lo que Dios le ha. Y en el hombre, igual. Se requiere valor, se requiere convicción para seguir agregando cualidades a nuestra fe. Podemos hablar que el conocimiento, alguien dirá, bueno, sí es el estudio, claro. El conocimiento es la revelación, ¿sí? Podría yo darles una definición, ¿sí? La siguiente, lo que nos pide es que a la virtud le agreguemos conocimiento. Pero quiero decirles algo, ¿sí les quedó claro este concepto de virtud partiendo de valor? Porque a veces no, la virtud es como si algo, lo bueno, hacerlo, sí, tiene muchas virtudes. De hecho, se ha asociado este término, por ejemplo, cuando le dicen a una persona, es un virtuoso del violín, ¿sí?
Pero para llegar a ser un virtuoso del violín, tuviste que haberte, o tuvo que haberle dedicado 8 o 10 o 12 horas diarias de práctica, haber renunciado a muchas otras actividades, distracciones, haberse herido los dedos con las cuerdas, haber estado, sí, aún sufriendo el dolor en sus dedos. Yo lo veo, una virtuosa del ballet. Yo veo a mi nieta que apenas está estudiando eso y cómo se le ponen los deditos. Y le digo, ¿cómo es posible? Mira nomás cómo tiene. ¿Y así vas a ir? Sí, abuelo, yo tengo que ir. Yo no me imagino. Con los dedos se les hacen unas ampollas, se les hacen unas llagas y se andan parando de puntas. Yo he intentado pararme de talones y no puedo. O sea, para ser virtuoso en algo, tienes que ir más allá. ¿Sí? Y esta es la estrategia, por eso les dije, esto es una estrategia dada por el Espíritu Santo para que nosotros alcancemos nuestro propósito. Conocimiento, pues todos no se los voy a preguntar, es muy sencilla la definición de conocimiento. Esta es una definición que podemos encontrar en cualquier lado, es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Pero cuando lo aplicamos al mundo espiritual, cuando sabemos de qué conocimiento nos está hablando la palabra, que es el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, pues vamos a la revelación de la palabra. La revelación de la palabra es lo que nos lleva precisamente a ese conocimiento, no el aprendizaje de la palabra. Conozco personas que se saben la palabra desde el índice hasta los mapas. Sí. Hay quienes repiten versos de memoria, que bueno, es impresionante, pero la revelación no ha llegado a su vida. Está el anhelo de poder repetir, de tener, ¿sí?, solamente un aprendizaje, pero sus vidas son un desastre. Pero se saben de memoria versos, dónde están, en qué capítulo, en qué versículo, todo. No es eso lo que nos pide el Señor. El Señor nos pide que le conozcamos a Él. Lo conocemos a través de la revelación de su palabra, ¿sí? Así es de que debemos de anhelar, debemos de, con ese valor que trae la virtud, ser como parte de esa virtud que le hemos agregado a nuestra fe, ¿sí? El anhelo de la revelación, de buscar esa revelación, de recibir esa revelación de parte de Dios y vivirla, porque no es para almacenarla, no es para tener un depósito únicamente en nuestro corazón, sino para que se haga viva en cada uno de nosotros, que podamos vivir conforme a esa revelación que Dios nos está dando a través de su palabra, ¿sí? Dominio propio, como que ahí sí se necesita valor, ¿verdad? Recordemos así rapidito que por una falla de carácter de Moisés no entró a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo, le das un golpecito a la roca para que les des, porque necesitaban agua, y Moisés estaba enojadísimo. ¿Y qué hizo? ¿Le dio un golpecito? No. Llegó y le dio 3 golpes. ¡Ay! Estaba bravísimo. ¿Alguien se puso bravo hoy en la mañana cuando se levantó? Sí, dominio propio. Miren, controlar, permitir que sea Dios el que nos controle a nosotros. ¿Sí? Dejarlo a Él que sea el que nos controle. Esto requiere valor. Hoy en la mañana ya nos estábamos preparando para venir y saco mi reloj y no tenía batería. Ya ven, ahora, antes los relojes ya ni les daba uno cuerda, nomás les hacía uno y no, ahora hay que cargarlos, los nuevos relojes. Así es de que
Acudo al lugar de costumbre donde guardo mi cargador para el reloj, que es especial, y no lo encuentro. Tenía días que no me lo ponía tan bien. Se acaban de ir mis hijas, mis nietas, la casa era ¿sí? Y empiezo a buscarlo y me empiezo a molestar por no encontrar, ¿sí? Y me empiezo a poner un poquito, no mucho, un poquito bravo. Y como ya nomás está mi esposa y yo, ya no hay nadie más. ¿A quién le digo? Entonces voy, mira que mi cable, que yo sé que ella no lo toma porque no lo usa, pero me dice, no, pues ¿dónde lo dejaste? No, yo lo tenía allí. ¿Dónde me lo dejaste? Tú lo cambiaste o alguno de mis nietos. Y en eso fue así como un pling. Y, dije, no, me detuve y le digo, no tengo por qué enojarme. No tengo por qué, se lo dije en voz alta, no tengo por qué hacer eso. Tú no tienes, o sea, no. Y ya, me controlé. Y luego fui, abrí un cajón donde nunca guardo los cables. Lo que guardo ahí son mis playeras, mis calzones, pues. ¿Sí? Y abajo de todos mis calzones estaba el cable. ¿Quién lo puso allí? Pues yo soy el que me... Y ya le dije a mi esposa, mira, los encontré abajo ahí en la ropa y tal. Bueno, pero por eso dije que no me tenía que enojar. Y esas son pequeñas victorias del hombre valiente. De veras, porque antes yo me ponía bravísimo, me enojaba, le echaba la culpa, y ahora me la paga así. ¿Le pasó a alguien a ustedes en la mañana algo parecido? No, virtuosos que son todos ustedes. Tienes aquí lleno de virtud, ¿sí? Dominio propio, todos, ¿sí? Qué bueno, les felicito, ¿sí? ¿Son qué? Son nuevas criaturas. Ya no coraje, ya no enojo. Ya lo de la mañana, ya todas las cosas son pasadas, ahora todo es nuevo. Conocimiento, hay que agregarle a este tema, ¿sí? Así de que quiero, una vez que nosotros estamos viendo estas cualidades, como les dije, no vamos a ver todas. Esto es solamente un ejercicio para que cada uno de vosotros puedan ir pidiendo esa revelación. ¿Por qué quiero pasar a este tema? Dice el versículo 8 de esta segunda carta de Pedro, ¿sí? Del capítulo 1, después de que sigue hablando de la paciencia. Yo sé que todos, allá por lo que veo, aquí todos son pacientes también, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, si no son pacientes, pues ya saben. Tienen que, viene la piedad, afecto fraternal, el amor, etc. Porque si estas cosas, dice, ¿sí? Si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. ¿Qué es ser estéril? No dar fruto, ¿sí? En el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la fe. A la fe hay que agregarle todo esto. Esta es la estrategia para llegar al conocimiento, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez Cristo crezca más en nosotros. Que cada vez tengamos más la mente de Cristo. Muchos declaran como un concepto religioso, yo tengo la mente de Cristo porque la Biblia dice yo tengo la mente de Cristo. Y yo les digo, tú tendrás la mente de Cristo cuando Cristo sea en ti. Y la única forma de que Cristo sea en ti, se forme en ti, es cuando a nuestra fe le agreguemos todas estas cualidades que el Señor nos está mostrando. Esta es la estrategia.
Sí, Cristo viene a nuestro corazón. En el momento de recibirlo, en el momento de aceptarlo, nos transforma. Somos nuevas criaturas. Todo cambia en nuestras vidas, pero somos unos bebés espirituales. Nacemos de nuevo y empezamos. Si no crecemos, si no nos alimentamos, si no establecemos o ejecutamos las estrategias del reino, no vamos, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Aquí está en esta lámina, me la pones de nuevo, Belén, por favor. Sí, la segunda de Pedro 1:8, aquí está. Dice, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento. Si lo leemos de la manera contraria, es que si no tenemos esto, vamos a estar. Hay personas que tienen mucha fe, pero no han agregado virtud, conocimiento, dominio propio. ¿Cómo les podemos decir? Estás ocioso. No, yo tengo mucha fe, yo soy un hombre de fe. Yo le digo a los montes que se muevan y yo sé por fe que se mueven. Yo esto, yo el otro, pero ¿has agregado, has sido diligente en agregarle virtud a tu fe? ¿Has sido diligente en agregar conocimiento, revelación? ¿Has sido diligente en agregar dominio propio? ¿Has sido diligente en ir llevando a cabo la estrategia del reino que el Espíritu Santo nos está mostrando en su palabra? Cuando cumplimos las estrategias dadas por el Señor, pues alcanzamos nosotros pues esos propósitos maravillosos que Él tiene en nuestra vida. Bien, bueno, el siguiente versículo, segunda de Pedro, versículo 9 y 10, dice, porque el que carece de estas cualidades, ¿cómo está? Y que es bien sencillo. ¿Qué le pasa a una persona que está ciega? No puede ver. No puede ver. Dice, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurar aún hacer más firme. Y este es precisamente el título que le he puesto a esta conferencia. Afirmando nuestro llamado. Procurad hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. El que está ciego no puede ver, ¿verdad? El que no ve, no entra. Lo dijo el Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús, fue Nicodemo quien buscó al maestro, buscó al Señor para preguntarle si lo que él estaba haciendo era suficiente para entrar al reino? Y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Y posteriormente le repite el Señor y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, esto lo vamos a ver en esta lámina de ver, entrar y arrebatar. Vele la lámina 21, por favor. Sí. Si no naces de nuevo, no podrás entrar. Primero le dijo, no podrás ver. Para entrar hay que ver, ¿sí? Pedro termina hablando en el versículo 10 diciendo que así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una declaración que hace el apóstol Pedro. Si hacemos estas cosas que nos viene diciendo que debemos de hacer, si aplicamos la estrategia que nos muestra a través de su palabra, ¿sí?
Así de que Jesús respondió que si no se podía ver, no se puede, si no naces de nuevo, dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Y aquí les voy a dejar esto antes de responder la última pregunta. Desde los días de Juan el Bautista, dijo el Señor, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. El Señor acababa de darle mandamientos a sus discípulos, acababa de nombrar a sus 12, les había dicho que fueran, que echaran fuera a los demonios, que sanaran a los enfermos, les había dado las indicaciones, cómo tenían que ir, ¿sí? Y en este contexto, recordamos que fueron a hablar con Juan el Bautista, que estaba preso. Y fueron a contarle lo que estaba sucediendo. Y entonces Juan el Bautista les dijo, vayan y pregúntenle si él es el Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan ese pasaje? Bueno, ver, entrar, arrebatar, ¿sí? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que los violentos arrebatan el reino? Los violentos. Pónganse de acuerdo. ¿Por qué son los violentos los que arrebatan el reino? Violencia, dice uno, pero la violencia como que... ¿Ya? Pónganse a deliberar un ratito. Es la última pregunta, ahora sí, y los dejamos ir. ¿Quién responde primero? A ver, escuchen la primera respuesta. Porque es el último de los procesos para reinar en vida. ¿Es el último? De los procesos para reinar en vida. Es el último de los procesos y arrebatar. Bueno, ok, está bien, lo tomamos en cuenta. Ok, ¿y por aquí? A ver. Cuando tenemos conocimiento del reino, lo vemos, lo arrebatamos, y si es necesaria la violencia, como Cristo hizo con violencia muchas conquistas, echó fuera demonios, por eso, a eso se refiere el ser violento. Bien, ¿alguien más por aquí? A ver, mesa 4, 3, bueno, 3, 4, ok. No, yo no. Los que actúan con determinación, me espero, muy bien. Aquí la 3. A ver, para arrebatar en la lucha hay que tener valor, fuerza y conocimiento del propósito y destino que se ha visto. Ok, perfecto. ¿Y quién, alguien me puede decir quién son los violentos? Los que se arrepienten y actúan con más fuerza porque quieren alejarse del pecado. Muy bien. Bueno, ¿hay alguien que difiera o están de acuerdo con lo que han escuchado? ¿Sí? ¿Están bien? ¿De acuerdo? Les dije que era importante ver el contexto, ¿sí? El contexto. Recuerden que el Señor en muchas ocasiones le hacían preguntas y respondía con otras cosas, ¿sí? Precisamente para llevarlos y ahora a nosotros también, precisamente en este proceso de nosotros poder buscar, o sea, ¿qué quiso decir? ¿Por qué dijo esto, no? Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor que si es Él el Cristo, ¿sí? Eso lo leemos en versículos anteriores, en el versículo 5, ¿sí? Le dice, pregúntenle si es Él el Cristo, ¿sí? Entonces, dice desde el versículo 2 del capítulo 11, yo se los voy a leer, dice, Juan, cuando oyó en la cárcel las obras de Cristo, envió a decirle por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que viene o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id e informad a Juan las cosas que oís y veis. Ciegos ven, cojos andan, leprosos son limpiados,
y sordos oyen, y muertos son resucitados, y sí, pobres son evangelizados, etcétera, etcétera. Juan sabía muy bien, al escuchar esto, recordó lo que Isaías había escrito, ¿sí? Allá en el capítulo 35 de Isaías escribió, yo se lo voy a leer, no lo van a ver ahorita aquí. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados, entonces saltará el cojo como un ciervo, sí, etcétera, etcétera. O sea, el Señor hace referencia a una escritura que él sabía que Juan, sí, ya conocía. Ahora, cuando dice Jesús, marca un periodo bien específico y dice, desde Juan el Bautista, o sea, desde que Juan el Bautista empezó a, ¿qué empezó a predicar Juan el Bautista? El arrepentimiento, el reino, ¿sí? Dice, desde Juan el Bautista hasta la fecha, los violentos arrebatan el reino. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar el reino, a predicar de que el reino se acercaba, ¿qué era lo que él les pedía? ¿Qué era lo que les decía? Arrepiéntanse. ¿A quiénes? ¿Quiénes eran los que escuchaban a Juan el Bautista? Pecadores, como éramos todos, religiosos, fariseos, republicanos, etcétera, etcétera. Y muchos acudían. Muchos iban y vencían, tenían que vencer una cantidad de obstáculos, de estructuras, ¿sí? De religiosidad para arrepentirse, porque tenían que cambiar. Ellos querían entrar al reino. Alguien mencionó hace rato a la mujer con flujo. Esa es una mujer violenta, una mujer que no le importó atravesar la multitud en la condición en que estaba cuando sabía que podía ser castigada, ¿sí? Por su situación. No le importó. Ella buscaba ser sana. Ella no, según su condición, no tenía ni siquiera que salir de su casa, ¿sí? Tenía que estar recluida, así lo mandaba ese concepto, ¿sí? Ese estatuto que ellos tenían. Sin embargo, ella anheló ser sana. Y ella supo en su corazón que si ella tocaba el manto del Señor, ella sería sana. Cuando hablábamos de la virtud, sí, del valor, mencionaron este pasaje. Ella fue una mujer violenta. Ella fue una mujer que no le importó lo que pudiese suceder con tal de ir y tocar el manto del Señor. Por eso el Señor dice, habla del tema de la virtud, del valor para ella hacer lo que está haciendo. A partir de Juan el Bautista, muchos, los violentos, los que dicen, a mí no me importan las consecuencias, pero yo quiero entrar al reino. A mí no me importa que me señalen, no me importa que digan que soy un esto, que soy un lo otro, que estoy loco, no me importa tener que dejar tal o cual cosa, no me importa tener que cambiar de vida, no me importa porque lo que yo quiero es el reino. Eso es ser violento y eso es lo que el Señor dijo, ¿sí? Por eso es necesaria la diligencia. Ahora con esto cerramos el círculo, ¿sí? El violento es diligente y el diligente sabe que hay una estrategia para alcanzar, ¿sí? Un propósito. Tú conoces tu propósito, tú sabes tu asignación, tú sabes que has sido llamado. ¿Sabes que has recibido este llamado de parte de Dios, de ese Dios viviente, maravilloso Padre que tenemos? Se necesita ser violento para arrebatar. Se necesita ser violento para poder cumplir con esa asignación cuando esa asignación se revela a tu vida. Lo experimentamos en nuestra vida.
Lo tuvimos que experimentar en nuestra vida. Esto es una revelación que viene. Yo no pensaba ser pastor y aquí está Ernesto, que fue mi pastor. Yo era un empresario, soy ingeniero civil, estaba con mis empresas y yo estaba en lo mío. Pero el Señor nos llamó y primero lo hizo a mi esposa. Y mi esposa duró 8 días que no podía dormir teniendo esto en su corazón. Yo sí dormía. Pero cuando Dios me habló a mí, ella empezó a dormir y yo ya no. En un mes cambió completamente nuestra vida, cuando no teníamos ni siquiera idea de lo que había por delante. En un mes el Señor nos mostró cuál era nuestro propósito y cuál era la asignación que nos ha dado. En un mes el Señor me estuvo hablando, diciéndome que Él no me había llamado a lo lógico, sino a lo ilógico, porque igual que Moisés, empecé a ponerle pretextos. Señor, estoy en medio de un proyecto en mi trabajo, tengo varias obras. Señor, acaban de entrar mis hijas a la escuela, teníamos 2, una de 9 y otra de 11 años. Les acabamos de comprar uniformes, zapatos, libros y todo lo demás. Pagamos inscripciones y no sé cuántos meses. ¿Cómo es de que me estás enviando a un país que nadie me conoce? ¿Qué voy a hacer? Señor, mi esposa está embarazada, tiene ya casi 6 meses. ¿Cómo me estás enviando a otro país? Esto no es lógico. Señor, ¿de qué voy a vivir? Ernesto no me está enviando. Allá nadie me está esperando. Todos los pretextos al alcance de mi mano, de mi razonamiento y algunos más que inventé, se los puse. ¿Y saben qué me dijo el Señor a través de Ernesto? Un día, en la noche, un viernes, estábamos orando, un grupo. Él se paró. Nadie sabía que yo estaba hablando con el Señor. Nadie sabía que yo estaba poniéndole una serie de pretextos para no ir. Igualito que Moisés. Y ese día se levantó Ernesto y dice, el Señor me dio una palabra para uno de ustedes. No me dijo para quién. Pero el Señor te dice, hijo, yo no te he llamado a lo lógico, sino a lo ilógico. Yo le dije al Señor ese día, si tú no me hablas a mí directamente, yo no me muevo. Te voy a hacer no una, 3 preguntas. Primero, o 3 planteamientos. Esto no es lógico, todo lo que me estás pidiendo en este momento. ¿Sí? Yo no era pastor. Le dije, esto no es lógico, Señor. Número 1. 2, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me envías? ¿Qué voy a hacer allá a este país? Y 3, ¿de qué voy a vivir? O sea, tengo una familia, tengo 2 hijas ya y otra que viene en camino. Y me dijo el Señor, no te he llamado a lo lógico, sino a lo ilógico. Ve y predica mi palabra, no temas, yo te llevo de la mano. Y en ese momento mi esposa, que no sabía que yo había hablado con el Señor, volteó a verme y me dijo, Luis, esa palabra es para nosotros. Le dije, sí, pero cállate, no digas nada. Y ella se me quedó viendo así extrañada, me dijo, ¿y por qué? Le dije, ¿no oíste que Ernesto dijo que él no sabía para quién? Todavía me quería. Salimos, íbamos a casa, era viernes en la noche, primer día de septiembre de 1995. Y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ella se fue a dormir y me dejó allí. ¿Ahora qué voy a hacer? Al día siguiente, cuando ella despertó, me dijo, ¿qué decisión qué vas a tomar? Yo le dije, yo no podría seguir viviendo tranquilo sabiendo que el día que Dios me habló y me mostró cuál era mi asignación, mi propósito, yo no le obedecí. Así es de que nos vamos. Y el día siguiente, el domingo, llegamos con Ernesto. ¿Te acuerdas de la palabra del viernes? Y bueno, mira, yo atrás de él, esa palabra es para nosotros.
No, pero espérate, es que mira, ha pasado esto y esto. Ah, bueno, es que mira, nos vamos a ir a Venezuela porque esto, ¿no? Pues si Dios te envió, yo no te estoy mandando. Yo no te puedo sostener allá. Espérate que nazca el bebé. Le digo, pues es que no nos vamos. Bueno, ¿y entonces qué quieres? Bueno, si tú consideras que ya estamos listos, dijo, no, si Dios te manda, ¿yo qué tengo que ver en el asunto? Bueno, danos tu bendición pues para irnos. Me dijo, me avisas cuando te vayas. No, es que ya. ¿Cómo que ya? Sí. Esa vez me dijiste que estaba loco, cuando tú me enseñaste a ser loco. Me dijo, espérate que no. Dije, no, ya. Y dile a la iglesia que a partir de mañana lunes abrimos las puertas de nuestra casa. Vamos a entregar todo lo que tenemos, porque el Señor me dijo, deja todo. Solamente 2 maletas, lo que puedas llevar en 2 maletas, cada uno, nada más. Yo hice una pequeña trampita. Me llevé la maleta de la que estaba por nacer, esa no podía llevar maleta, entonces me la llevé yo, pero pues ya estaba en el vientre de mi esposa, así de que me la llevé. Y nos fuimos. Y llegamos a Venezuela el 20 de noviembre de 1995. El 30 de diciembre nació nuestra tercera hija. Y si sigo hablándoles de todo lo que ha sucedido en estos 27 años, dentro de 8 días estaríamos todavía aquí y no terminaría. Así de que con esto quiero decirles que aprendimos mi esposa y yo, que cuando Dios te habla, que cuando Dios te muestra su voluntad, que cuando Dios te muestra su propósito, debemos de ser violentos para arrebatar aquello que Dios está poniendo delante de nosotros. Debemos ser diligentes, debemos de poner en práctica nuestra fe, sí. Yo iba con mucho miedo, todavía no se me quita muchas veces. No sabíamos lo que nos esperaba, no sabíamos lo que iba a suceder. Yo nunca fui a un seminario de cómo formar una iglesia. A mí Ernesto nunca me puso un seminario de una iglesia se forma así, así, así. Yo no sabía. Y así nos enfrentamos y no nos quedó otra más que lo correcto. Pedirle dirección a Dios, decirle, Señor, ahora dinos qué tenemos que hacer. Y así han transcurrido 27 años desde el día que salimos de aquí, de Nuevo Amanecer. Mónica era nuestra discípula en una célula de ahí se me cayó parte del pelo de este lado, se me cayó allí en esa célula con Mónica. Sí, el color uno se lo pinta, no se crean. Mi compadre, José Luis, Katy, sí, también estaban en nuestra célula. Aproveché un día que se lastimó la columna aquí mi compadre, que no lo podía agarrar, no se dejaba. Siempre estaba ocupado y un día me habló Katy y me dijo, compadre, su compadre se lastimó, no se puede. ¿Cómo que no se puede mover? No, ay Señor, gracias. Póngame una jarra de agua, y ahí voy. Vivíamos a una cuadra. Llegué, me senté y no sé de cuántas horas después me dijo, ya, ¿dónde le firmo? Pero déjame en paz. Y aquí está todavía. Le dejé el ministerio que yo tenía en ese entonces, el de los cassettes. Ya se lo quitaste, ¿verdad? Así de que le doy gracias a Dios, que Él, por su gracia y su misericordia, ¿sí? Siendo como lo hemos sido todos, esos vasos que éramos antes de conocerle a Él, Él dice vasos de ira, pero Él nos llamó para mostrar en nosotros la riqueza de su gloria. Si somos diligentes y aplicamos las estrategias del reino, veremos paso a paso las riquezas de su gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo termino.